Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amim benatan lanu et torato Baruch atah Yahweh noten a Torah beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos para otorgarnos tu Torah, tu palabra. Bendito seas, Yahweh, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Tomen asiento aquí. Vamos a abrir esta noche en nuestro estudio sistemático de Gálatas, el capítulo 4. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4, hoy vamos a iniciar y continuar también, ¿verdad?, en cuanto a todo lo que ya estuvimos aprendiendo y mencionando en los estudios sistemáticos y Geret Galatim, la carta a los Gálatas. Vamos a dar lectura, ¿qué le parece? Primero leemos juntos y luego vamos a ir tomando nota de cada uno de estos puntos. Amén, Ajim. Gálatas, capítulo 4, desde el versículo 1, y es importante que usted tome nota también de todo lo que vamos a ir aprendiendo. Dice así la Escritura: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Elohim por medio de Mashiach. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Elohim, o más bien siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Más bien me recibisteis como a un ángel de Elohim, como a Yeshua el Mesías. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Mashiach sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Hasta aquí vamos a leer y vamos a iniciar este capítulo 4. Ciertamente, aquí en este capítulo 4 podríamos decir, reforzamos lo que estuvimos viendo en los capítulos 2 y 3 de Gálatas. Y todo va de la mano. En el capítulo 3 habíamos hablado del Yoresh. ¿Qué es el Yoresh? Es el heredero, ¿no? El heredero, y cómo pone también de alguna manera al tutor, o ¿cómo era la palabra que habíamos aprendido? Ayo, ¿verdad? Como aquel que dirige
y aquel que va tomándolo de la mano y le va enseñando los primeros rudimentos. Este capítulo 4 nos dice que estábamos descarriados hasta que Mashiach vino. Así como el heredero se halla bajo su tutor, nos explica este capítulo, que es mayor de edad, claro, pero Mashiach nos libró de las maldiciones porque estábamos desobedeciendo la Torá. Y gracias al amor perfecto de Mashiach, que ahora tenemos la oportunidad de guardar Torá. Por lo tanto, ya no somos siervos del pecado, sino de la justicia. Amén. Somos siervos de la justicia, no del pecado. Sheliach Shaul recuerda en este capítulo 4 a los Galatim, a los Galateos o Gálatas, su buena voluntad hacia él, cuando viajó, y la que él también tuvo con ellos, ¿verdad? Y les muestra que somos hijos, y esto es algo claro que en este capítulo 4 nos deja, que somos hijos de Abraham, como habíamos aprendido, Benei Emuná, Benei Abraham. Los hijos fieles son los hijos de Abraham, dice el Pasuk, por medio de una alegoría que luego vemos más adelante sobre la mujer libre, ¿sí? Entonces, para iniciar, vamos a ir al capítulo 4, verso 1, perdón. Dice, Vani Omer Ayoresh, Kol Zeman Sheu Ekatom Bealf Alpi Sheu Adon Akol, Ein Beino Le Evet Dabar. También les digo o les comento, dice el Pasuk, entre tanto que el heredero es niño. ¿Sí? Kol Zeman Sheu Katon. Más bien no dice niño, de que es pequeño, se refiere a que todavía no tiene, digamos, una base, ¿no? En nada difiere del esclavo, aunque es Adon Akol, señor o dueño de todo, dice el Pasuk. ¿Sí? Ein beino le evet dabar, sino que está bajo tutores y curadores, dice esta versión, hasta el tiempo señalado por el Padre. Hablemos del Yoresh, el heredero. Bueno, Sheliach Shaul en este capítulo, digamos que está ampliando, ilustrando la verdad que presentó en el capítulo 3, versos 17 al 29, ya lo habíamos anotado, pueden escuchar también nuevamente. El capítulo 3 está en dos temas, ya que es un poco extenso, pueden escucharlo nuevamente para reforzar cada uno de los puntos. Vemos aquí dos analogías. Una, el heredero, y dos, el niño. ¿Sí? El heredero del capítulo 4, verso 1 al 9, y los dos niños, de los versos 21 al 31, que estudiaremos más tarde, posteriormente. Ahora, vemos también separadas, ¿no?, por un paréntesis exhortativo, el verso 10 hasta el 20, donde concluimos hoy, y el heredero también lo habíamos visto en el capítulo 3, 29, vamos a leerlo nuevamente a Jim, que dice, si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El heredero es un punto importante. Todo representa aquí el linaje espiritual de Abraham, no el linaje físico. La Biblia no está hablando del linaje físico, no está hablando de apellidos, no está hablando de sangre, no está hablando de eso, está hablando de algo espiritual. Ciertamente, ¿cómo te vas a caracterizar? Por la obediencia, por la fidelidad, por la lealtad, te vas a caracterizar, Benei Abraham, como los hijos de Abraham. Abraham el Sadik oyó y atendió claramente y actuó. Amén. Entonces, todo esto explicábamos también parte del capítulo 3, que desbarata la idea de que muchas veces la gente que ignora muchas verdades de la palabra, de la Biblia, anda detrás de apellidos sefarditas, anda detrás de apellidos ashkenazitas y de cosas que hacen perder el tiempo. Y eso no dice nada. No tienes que tener un apellido israelita para ser parte del linaje de Abraham. Aquí nos está dejando claramente que es un linaje espiritual. Ahora,
¿Por qué decimos espiritual? Porque la fe es algo espiritual. La fe es algo, la obediencia sabemos que es algo que se actúa, la persona camina, obedece, hace muchas cosas, pero ¿qué fue lo que despertó esa chispa en la persona? La emuná, la fe. Entonces aquí con esto podemos aclarar que intajat yad omnim, como que está debajo o por la mano de los omnim. ¿Qué son los omnim? Bueno, el omen es, ¿cómo lo habíamos traducido? Como el artesano, ¿no? También aparecía como el tutor, el que le da forma, y estamos hablando de conducta. Los curadores, dice también el versículo 2, en nuestro estudio. Un heredero puede ser niño, pero eso no impide que sea heredero. Y a su debido tiempo se encargará de los bienes de su padre. ¿Escuchó? Mientras es niño tiene derecho a la herencia, pero no tiene autoridad sobre ella. Aquí no es claro si Sheliach Shaul, está presentando al padre del heredero como si aún viviera o si ya hubiera muerto. Pero esto en realidad no tiene importancia, porque él está enfocando su enseñanza en otro punto. El contexto lo demuestra de los versículos 2 al 7. Podríamos decir que la niñez o el periodo de la minoría de edad representa también la condición de Israel cuando empezó a abrir sus ojos. Y claro, cuando salieron de Mitzrayim, ya lo hemos dicho, ¿no? Kishiutzu Israel mi Mitzrayim, cuando Israel sale de Egipto, ¿cómo estaban ellos? Estaban fuertes espiritualmente, estaban muy débiles, estaban muy cansados. Y muchos de ellos no tenían experiencia, porque claro, habían nacido en la esclavitud, en el abdut, en la esclavitud estaban allí. Podríamos decir que empezaron a caminar. Ahora, en cuanto al esclavo, mientras el heredero no llegara a la mayoría de edad, antiguamente no tenía más autoridad sobre su herencia que uno de los esclavos de su padre. Cultura bíblica. El propósito del Eterno es que al estar bajo esa tutela se alcance madurez espiritual y se herede todas las promesas hechas a Abraham. Yo no puedo alcanzar las promesas hechas a nuestros padres si no tengo madurez espiritual. Si yo no crezco en la fe y no avanzo hacia la madurez espiritual, jamás voy a poder disfrutar. Y punto número 1, jamás voy a poder entender lo que el Eterno me está diciendo. Amén, Ajim. Y fíjense que dice Ad moadei ameyad lo. En el versículo, creo que es el verso 2, la segunda parte dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Sí? Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, dice, ¿no? Amén, Ajim. Pero fíjense que acá cuando está hablando del tiempo señalado, en el hebreo, habla del moed. ¿Qué es el moed? A ver, ¿qué aprendimos? ¿Qué es un moed? Es una cita, ¿no? No es una fiesta, es una cita. Es una reunión, es una convocatoria. Podríamos decir que Moshe, cada vez que tenía que comunicar algo al pueblo de Israel, se convocaba a moed, ¿verdad? Porque se reunían para escuchar los consejos. Eso es un moed. Y explicamos también las características y las diferencias, incluso en la Perashat Shavua, de Hak u Moed. La diferencia entre la fiesta y la cita, que no es una fiesta, necesariamente. Aquí lo vemos claramente. Ad moadei, en constructo, ameyuat lo, como llevando un cumplimiento, está diciendo. Para la recepción de la herencia, como lo había dispuesto el padre, lo que nos dice Shelach Shaul, lo que quizás sucedía cuando el heredero llegaba a la mayoría de edad, como marca la Biblia. Entonces Shaul aquí se refiere al tiempo cuando el pueblo de Israel
alcanza y comienza a disfrutar plenamente los privilegios de los pactos de la Torá. ¿Sí? Y vuelvo al tema de la madurez espiritual. Una persona, ¿sí?, que dice abracé los pactos, pero tiene 3 días de creyente en la Torá, eso no existe, no es lógico. Para alcanzar esto tiene que pasar muchos años, tiene que pasar mucho tiempo, tiene que pasar experiencias. De hecho, el creyente lo que lo forma son las experiencias, ¿sí? Las experiencias que va pasando, que va vivenciando, el caminar, la trayectoria por el desierto, si usted quiere. Y entonces disfruta plenamente de los privilegios, dice Sheliach Shaul. Dice el verso 3 de Gálatas 4. Así también nosotros, que anachnu, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Por qué dice cuando éramos niños? Porque está hablando de inmadurez. En ese sentido está hablando. ¿Sí? Aquí se habla también de nuevo a los Gálatas y usa el pronombre vosotros, ¿sí? En el verso 8 al 21 pueden también anotar. Finalmente aquí se refiere a sí mismo como si hubiera sido uno con los Gálatas. Ki anachnu lahem, dice. Nosotros, incluyéndose, sabemos que nosotros, Shaul también estaba ahí, ¿verdad? Como si él fuera un Gálata también. Entonces, eso nos lleva a nosotros, y cuando digo eso es porque todos, y cuando yo digo nosotros en esta derashá, en esta enseñanza, es porque yo también estoy incluido. Todos estamos incluidos en este caminar. Aquí nadie está desde afuera, nadie puede decir que no le corresponde, no, a todos nos corresponde. Abdut, dice Sheliach Shaul. Cuando se está sometido a leyes y estatutos de hombre y a legalismos humanos, se pierde mucha bendición. Al punto de que él se enojó en el capítulo 3 y les dijo: Gálatas insensatos, no piensan, Hasrei Da'at, privados del conocimiento, ignorantes se podría traducir. Todo el que confía en sus propios esfuerzos para salvarse está hoy en la misma condición de esclavitud que muchos en la antigüedad. ¿Sí? Si una persona busca medios por sus propias acciones, decir yo alcanzo a seguir porque hice tal cosa y tal cosa, no. Todo es por la voluntad y el amor que el Abacadosh. Por eso decíamos al principio que el amor perfecto de Mashiach es el que nos dio la oportunidad de guardar Torah. Si no fuera por ese amor, nosotros no podríamos hacer nada. Y usted no podría portar ese talí que está portando en este momento. Amén. Qué triste que muchas veces se olvidan del amor de Mashiach y de dónde Él los rescató. Ahora vemos también que muchas veces hay esclavitud espiritual. ¿Sí? Una cosa es esclavitud a los hombres y otra cosa es esclavitud espiritual, en un sentido de que las personas están atadas. Sheliach Shaul habla de los rudimentos. La palabra que se traduce en el hebreo está muy interesante porque habla de hileras. Los rudimentos son hileras. ¿Cómo hileras? Si en el hebreo, el texto hebreo, la raíz de la palabra nos habla de cosas colocadas como en hileras, ¿sí? Como cuando los niños empiezan a leer, ¿verdad? Que ponen Aleph, Bet, Gimel, Dalet, van poniendo las letras A, B, C, D, con juguetes, cosas así didácticas. Eso es lo que está hablando acá. Los primeros pasos, si usted quiere. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3. Acompáñeme a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, y voy a leer el verso 12. Dice: pero el día de Yahweh vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, esperando y apresurándoos para la venida del día de Elohim, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahí está hablando de elementos. La palabra hebrea que utiliza kefa, Sheliach kefa, es, ¿saben qué?
la misma que está utilizando Shaul. Las hileras, las bases, todo será destruido, dice. De hecho, también se enojó y dijo, todavía tienen necesidad de que se les enseñe otra vez las bases de la fe. Ya pasaron por eso, otra vez están preguntando qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no se hace. ¿Cómo es eso? Anahem, la frase así también, enlaza la afirmación del capítulo 4, verso 3 de Gálatas. ¿Sí? Aquí vemos mucha riqueza en el Gálatas, en hebreo, porque conecta también expresiones típicas del Tanaj, del Antiguo Pacto. Dice el verso 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, subraye eso, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Fíjense que hay una coma ahí. ¿Sí? Cuando vino el cumplimiento, o sea, el tiempo exacto está hablando de la venida del Mashiach. ¿Quién profetizó el tiempo exacto de la venida del Mashiach? A ver, de los que estuvieron escuchando los audios y los temas. ¿Quién? Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24 y 25. Ahí está la venida de Mashiach. ¿Sí? Y si tiene duda de todo esto, escuche los audios de escatología, Daniel y el Mesías y muchos otros temas. ¿Sí? Las 70 semanas, la venida de Mashiach, bendito sea Él. Todo de antemano se fue preparando para que se cumpliera el tiempo, la venida del Mashiach. No solamente Yeshua, bendito su nombre, vino en el tiempo indicado por la profecía de Daniel, sino que vino en el momento histórico más favorable de todos, podríamos decir. El mundo estaba bajo un solo gobierno. Los viajes, en la historia nos muestra que los viajes por tierra y mar eran relativamente seguros, eran relativamente factibles. El cumplimiento, como también lo pone el Shalem, que es cuando algo se completa, implica todos los sucesos predichos que precedían a la venida, ¿sí? Y también lo que estaban por cumplirse a futuro. Kadosh Baruj Hu es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Es perfecto en conocimiento, es perfecto en sabiduría, y tenemos razón para creer, amados Sajín, que en su gran plan, Abba Kadosh todo lo hizo correctamente y en el orden exacto y en los tiempos señalados. No hay nada que podamos decir que la Biblia diga, esto no se cumplió. Todo se cumplió exactamente. Estoy hablando de la época de Daniel, el profeta Daniel, que habló de la venida del Mesías. Amén. Ahora, envió a su hijo, dice Sheliach Shaul. Bueno, aquí obviamente está hablando de Yeshua, ¿verdad? ¿Sí? Como Elohim enviado, ¿sí? En forma de hombre. Así es como aparece en los escritos. Incluso, anótese, los profetas también de la antigüedad lo proclamaron en Isaías 7:14, Isaías 9, versos 6 y 7, muchas porciones que ya conocemos, ¿verdad? Sobre la venida del Mashiach, profecías mesiánicas. Dice el versículo 4, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Miren qué importante que es esto para tu estudio de Torah. Nacido de mujer, sabemos que así fue la profecía, ¿verdad? Mijá, Miqueas, tantas profecías que vinieron. Pero también dice Tajat Yad HaTorah. Tajat, ¿qué es Tajat? Es bajo. Pero dice bajo, Tajat Yad, bajo la mano o bajo la dirección, se podría decir, de la Torah. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se dice que Yeshua no es el Mesías? Si los escritos todos están hablando de un punto importante, que es la Torah, que también habla en muchos casos de la venida del Redentor, el Goel. Sabemos que Yeshua, ¿dónde nació Yeshua? En Yehudea, ¿no? En Judea.
Como buen judío, cumplió todos los requisitos, estaba, digamos, en el centro de adoración. ¿Sí? Sabemos que es el lugar, Mishkan, que bodeja la morada de su gloria, donde el Kadosh Baruj Hu dijo, aquí habitará y estará mi nombre. Dice el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes son los que estaban bajo la ley? El pueblo de Israel. Si los gentiles no tienen ley, bueno, las leyes que tienen son torcidas, pero aquí habla de la ley sagrada, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, Baruch Hashem. Y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Esto es una profecía, y que se cumple, claro. Para que redimiese, en el hebreo dice para rescatar. ¿Rescatarlos de la ley? No. ¿Cómo rescatarlos de la ley? No, rescatarlos habla de la salvación. ¿Sí? No dice rescatarlos de la ley, no. Habla en cuanto también a aquellos que fueron esparcidos, y este es un punto importante que hablan las cartas del Brit Hadashah. ¿Cuál es el punto? La diáspora. ¿Cuántos saben qué es la diáspora? La dispersión del pueblo de Israel. Las 12 tribus esparcidas por todo el globo terráqueo, la asimilación, un gran enemigo de nuestro pueblo, la asimilación, lo que terminó de matar a muchas familias, ¿sí? Y aquí vemos que también, incluso los Shelehim, los enviados, escribían, esta carta va dirigida a los expatriados, es decir, aquellos, o deportados también se traduce, es decir, aquellos que perdieron la tierra, que fueron enviados por causa de la desobediencia. Y otros nacieron en tierras lejanas y con culturas paganas por causa de los padres. Entonces aquí está hablando en un punto de esclavitud y de rescatar a todos aquellos, como bien decimos muchas veces, las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel es un título, por decirlo así. Estamos hablando del pueblo del Eterno. Y eso es restauración. ¿Qué es restauración? Que todo aquello que en un principio, en el diseño de Elohim, tenía un objetivo, tenía una función, ahora vuelve otra vez a hacer lo mismo. Otra vez vuelve a casa el hijo extraviado. Hago la aclaración para aquellos que malinterpretan la Biblia y enseñan que la ley ya es maldición y que ya no estamos bajo la ley. Hago la aclaración y un paréntesis. Que si Sheliach Shaul o Pablo, como le dicen los cristianos, que realmente eso es algo irónico y es algo muy feo, porque decirle Paulus a un hombre es decirle enano, ¿sí? Petizo o chaparro, eso es lo que significa. Y eso le pusieron ese apodo, pero su nombre no es Pablo, es Shaul. Lo tradujeron, lo latinizaron como Saulo o Saúl. ¿Sí? Y sabemos que ese sí es un nombre hebreo. Pero ahora lo que vemos aquí, amados Ajim, es que si él estaba hablando de que ya no se estaba bajo la ley, ¿sí? O que se había que rescatar a la gente de los que estaban bajo la ley, si tomamos el primer punto, que cuál es la ley moral, un ejemplo, los 10 mandamientos, ¿sí o no? Los 10 mandamientos. Es evidente. Incluso le quiero leerle el verso 21, de que él les pregunta, ¿no? 4:21, decidme o díganme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pregunta él. O sea, ¿cuál es el punto aquí que está tratando él? ¿Está hablando en contra de los 10 mandamientos? No, para nada. ¿Por qué? ¿Por qué no está hablando en contra? Porque nadie podría jamás o querer o escoger estar bajo la condenación de la misma palabra de Elohim. ¿Sí? ¿Cuál es el oficio de la ley, si usted quiere llamarla así? Señalar el pecado, dar dirección. De hecho, la palabra Torah significa eso, dirección, corregir. Amén. Y si entendemos claramente esto, que el Eterno, el Todopoderoso, dio su palabra, entonces se contradice él al decir, díganle a mis hijos que ya no estén en mis leyes. Es una contradicción. ¿Sí?
Ahora, también hemos explicado en los audios anteriores que muchas veces ley se mal tradujo y mucha gente no conoce esto, y está hablando de leyes rabínicas del Talmud, la Gemara, a lo que muchos religiosos se sometieron y se siguen sometiendo, y eso hace que sea de tropiezo para muchos. Dice, recibiésemos la adopción de hijos. ¿Por qué dice a fin de que recibiésemos? Porque el Talmud dice que un ger, un extranjero, un goy, claro, un gentil, jamás puede ser parte del pueblo del Eterno. ¿Por qué? Porque aunque se circuncide o aunque estudie toda la Torah y se la sepa de memoria, jamás va a ser parte del pueblo, dice. Por eso es que siempre han creado nuevos grupos, por decirlo así, sobre las 7 leyes de Noah y muchas, usted sabe, secta y media. Dice el verso 6, y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Elohim por medio de Mashiach. Amén. ¿Sois qué? Hijos. Entonces, dice el verso 7, la gen en Ha'od Ebed, ya no debes de comportarte más como un esclavo. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, es el que da esta seguridad. El creyente como miembro de la familia del cuerpo de Mashiach, como hijo y heredero, puede ahora acercarse, y lo dice la palabra, confiadamente a través de Mashiach. Amén. Nosotros nos acercamos al Eterno a través de Mashiach. Nosotros no podemos decir que no necesitamos a Mashiach. Amén. Anótese de tarea Lucas 15, verso 11 al 32. Dice el verso 8, volviendo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Elohim, o más bien siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Punto número 1 dice, no conociendo al Eterno. O sea, aquí se dirige evidentemente y en forma particular Shaul a los miembros gentiles, plenamente gentiles de las congregaciones. Los gentiles injertados, ¿sí? No conociendo a los indios. Ustedes no saben lo que es esto. Es la gente que está viniendo a la Torá. Gentiles, que nacieron en otra cultura. Amén. Por eso le está hablando de esta manera. Esto tenemos que entender. Quiero darle de tarea a Romanos 1, verso 18 al 21, para que lo anote. Amén. Y anótese Hechos 17:30. ¿Por qué dice no son dioses? Bueno, en el texto habla de que eran ídolos o falsos dioses. O sea, no eran dioses en absoluto. Primera de Corintios 8:4, anótelo. Entonces, antes de que todos estos gentiles conocieran a Mashiach, habían estado sometidos al paganismo. Y ellos también tuvieron que dejar muchas cosas. Ellos no fueron con su paganismo a Mashiach, como muchos pretenden hacer. ¿Sí? Sin embargo, aquellos que tenían las bases del pueblo de Israel, las enseñanzas, pero por la asimilación habían perdido esa fortaleza, ya conocían y retomaban. Es como que usted se encuentre hoy a un yehudí o una yehudía en la calle y le diga al Shabbat, sí, mis abuelos, mis padres, sí, ellos me explicaron qué es, pero yo estoy en cualquiera. Pero yo sé lo que es. A mí me lo enseñaron todo, cuando yo era niño, niña. ¿Se da cuenta, amado? Es gente que ya tiene bases, pero hay gente que no ha nacido en esto. Conociendo a Elohim. ¿Por qué dice en primer lugar eso? Más ahora. O sea, se acercaron a Elohim. Él está diciendo esto porque implica que hay más que una percepción mental.
es más bien la participación de un conocimiento personal y una experiencia con Elohim. Por eso dice más adelante, más bien conocidos por Elohim. Y eso es la conversión. ¿Sí? ¿Por qué dijo Yeshua? No los conozco. Si estuvieron conmigo, no los conozco. No se convirtieron, por eso dice no los conozco. Ser conocidos por Elohim es que la persona se convirtió plenamente. No se convenció, se convirtió. Pues son cosas diferentes. Amén. Lucas 19:10, anótelo. Y vamos a leer una porción en Jeremías 29, verso 13, Ajim. 29:13 de Jeremías. ¿Qué dice? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Una pregunta, si estás buscando la religión, ¿vas a encontrar al Eterno? No, te aseguro que no vas a encontrar a nadie, más que a gente disfrazada. Pero si estás buscando al Eterno con todo tu corazón, el Eterno te conocerá. Y eso es lo que dice su palabra. ¿Cómo es que ahora se vuelven? Le dice. O sea, si supuestamente ustedes se convirtieron, ¿no? Estaban con nosotros, pero ahora ya no. ¿Cómo es eso? O sea, aquí Shaul se está poniendo, como dicen muchos, bravo. Se está poniendo bravo. ¿Sí? Se está enojando, está molesto por la situación, ya desde capítulo 3 empezamos a estudiar, por la situación que está pasando en Galacia. Vemos también, analizando el texto, ¿no? El tiempo presente del verbo hebreo, ¿sí? Que está como que aún continuaba el proceso. No habla en tiempo pasado, está en tiempo presente, conjugado en hebreo. Y que aún tampoco habían completado. ¿Sí? De hecho, la palabra es volverse, pero también significa convertirse o ser convertido, que la utiliza Mateo 4:12, Juan 12:40 y Hechos 3:19. En Lucas 22:32, la expresión hebrea significa una vez vuelto. Y eso es teshuvá, ¿no? ¿Qué es teshuvá? ¿Es tomar atajos? No, teshuvá es regresar de donde te saliste. Oh, pues yo me salí de cero. Bueno, entonces regresa a cero. Pero eso de brincar y ir saltando, no, eso no existe, eso no es teshuvá. Eso es pedir perdón, no es arrepentirse. La gente vive pidiendo perdón, pero no se arrepiente. Débiles y pobres rudimentos. Otra vez, ¿no? El verso 3, aquí está otra vez comentando sobre ceremonias, ritos del paganismo, y ahora dejan todo eso y ahora adoptan el judaísmo rabínico. Sí, el judaísmo ortodoxo, si usted quiere. Otra vez el Talmud empieza a aparecer aquí en este capítulo 4 y sabemos que las religiones son creadas por el hombre. Amén, Ajim. De hecho dice el verso 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Dice las fiestas ahí? ¿Dice fiestas? No, no está hablando de las fiestas del Eterno. Ahí no están las fiestas, está hablando de otra cosa. Yamin atem shomrim bachodashim umuadim beshanim. Están observando días, meses, años, dice también. ¿Sí? Tal vez aquí se esté refiriendo Sheliach Shaul. O sea, no hay ninguna base para decir que él esté hablando en contra del Shabbat, en primer lugar. Vamos a tomar el Shabbat como base. Cada 7 días, ¿verdad? 7º día. Amén, Ajim.
La Biblia nunca habla, escúchelo muy bien, la Biblia nunca jamás habla del sábado o del séptimo día en este lenguaje como lo está diciendo acá y como muchos lo malinterpretan, jamás. Además, el Shabbat, tomándolo como ejemplo, fue instituido en la creación y ya lo estuvimos estudiando, Génesis 2, verso 1 al 3, Éxodo 20, verso 8 al 11. ¿Sí? Entonces, antes de que entrara el pecado y unos 2500 años antes del comienzo del sistema que el Eterno establece en Ar Sinai, en el monte de Sinai, ya estaba el Shabbat. Así que esto no tiene nada que ver. Aquí no está hablando de los tiempos del Eterno. ¿Sí? Y le hago una aclaración. Si la observancia del Shabbat, el Shabbat del sábado semanal que observamos, somete a esclavitud a un ser humano, entonces el mismo Creador se sometió a esa esclavitud cuando Él observó el primer Shabbat, ¿sí?, que hubo en el mundo y en la existencia. Entonces esta conclusión que muchos hacen es absurda, pensar de que aquí está hablando de los días del Eterno. No, jamás. La palabra tiempos también se traduce como ocasiones establecidas. Amén. En el Talmud y en las leyes del judaísmo no hay 7 fiestas solamente. Hay muchísimos días establecidos, ¿sí?, como si fueran las mismas fiestas del Eterno. Y no los voy a mencionar porque son muchísimos. Y días de ayuno también. Hay días de ayuno y hay ciertas fiestas que son creadas por el hombre, claro, ¿sí?, son históricas, pero se las celebran con más ahínco que las fiestas del Eterno. Entonces, aquí tenemos que entender y empezar a separar. Cuando habla de años, está hablando del año sabático, Shemitah, y el año del Yobel, Levítico 25, 8 al 12. Si usted no sabe lo que es el jubileo, puede estudiarlo en Levítico 25. Hace poco estuvimos comentando acerca de esta enseñanza. Dice el verso 11, me temo de vosotros, o mejor dicho, temo por vosotros. Porque mucha gente, a mí me ha pasado de ver gente que se metió en el judaísmo, ¿sí?, y hoy es ayuno, y ¿qué hay que hacer? Y no sé, yo quiero estar en esto, pero no tengo ni idea. Y se meten en cada baile, perdónenme la expresión, que no saben ni de qué se tienen que vestir. ¿Sí? Pero ellos quieren estar ahí metidos en eso. Otros se tiran al piso y se comen un huevo duro y dicen que están de luto, etcétera, etcétera, y hacen cantidad de prácticas. Otros se pasan una gallina por arriba y dicen que hacen capará, etcétera, etcétera, y un montón de prácticas que ni siquiera entienden, pero tienen que hacerlas porque la religión se las dicta. Verso 12, os ruego que os hagáis como yo, dice. O sea, él está poniéndose como ejemplo. ¿Por qué? Porque un buen judío celoso, ¿sí?, en primer lugar pone los mandamientos del Eterno, no las religiones o el judaísmo. Y hago la aclaración, por internet, sobre todo aquellos que están viendo este video, que nosotros no enseñamos judaísmo. Bueno, pero déjeme decirle que ustedes se visten como tal, sí, pero eso no tiene nada que ver, porque da la casualidad que el judío también guarda mandamientos. Me hice como vosotros, dice. O sea, Shaul se había moldado también a vivir y a aconsejar y hablar para que todos entendieran. Imagínense un Shaul talmudista hablándole en un lenguaje ortodoxo a los asimilados o a los gentiles. ¿Cómo entenderían ellos? No entenderían nada. Sin embargo, él, por amor y porque fue convertido por el Ruach HaKodesh de Elohim, entonces él recibió poder y entendió que tenía que haber una separación y que hay cosas que no podía seguir viviendo. La religión te va a separar. La religión va a hacer que tu familia se destruya. La religión va a hacer que te divorcies. La religión va a hacer muchos desastres en tu vida que te vas a lamentar y eso no vuelve atrás. Y son heridas
que no las vas a sanar con un perdón solamente. ¿Cómo es que ahora se someten otra vez a estos principios? ¿Otra vez? ¿Acaso no entendieron? Dice Shaul. El verso 13 menciona una enfermedad. Aparentemente Sheliach Shaul estuvo obligado a permanecer allí un tiempo en un viaje que hizo por su precaria salud. Sí, estuvo enfermo. No dice aquí qué enfermedad. Algunos escritos hablan, incluso cuando él dice el aguijón en la carne, ¿no? ¿Se acuerdan? El aguijón en la carne, que habla en la segunda carta a los Corintios, y por el que había orado fervientemente al Eterno para que lo liberara. Allí en 2 de Corintios 12, si quieren anotarlo, versos 7 al 9. No sabemos qué fue lo que Shaul se contrajo, porque estaba en una zona baja costera, ¿sí? En Oriente. No sabemos si fue malaria, no sabemos qué fue, pero sí tuvo que permanecer un buen tiempo, ¿sí? Allí, y es por eso que se menciona en el versículo 13. El verso 14 en adelante también dice: no me despreciaste ni me desechaste. Está hablando de que en la aflicción, tal vez podría haber dado Shaul a los Gálatas una excusa, ¿no?, para tratarlo con desprecio. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, hace miles de años atrás, se consideraba comúnmente que una aflicción, es decir, una enfermedad, era un castigo directo por algún pecado, antiguamente. Sin embargo, no me desecharon, dijo Shaul. Anótese Hechos 28, verso 4, como referencia. Entonces hubiera sido natural que los Gálatas consideraran que Shaul había ofendido a los dioses y creyeran que su mensaje era de poco valor, ¿no? Pero no lo hicieron. Y por eso aquí él está reconociendo la actitud de los Gálatas. Para aquellos que no saben, el trasfondo de los Gálatas era muy oscuro. El paganismo, a eso me refiero. Amén. Dice la prueba que tenía, dice el verso 14. No me despreciaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Elohim, como a Yahshua el Mesías, como si fuera el Mesías. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Sí? ¿Y por qué está hablando de esta manera? Porque está enojado Shaul, está muy molesto por la actitud que tomaron ellos. Dice el verso 16: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Fíjense en lo que está hablando. Decía la verdad, como en ocasiones anteriores, ¿no? En Gálatas 1, 8 al 9, y él no había cambiado. Entonces, ¿por qué debía cambiar la actitud de ellos hacia él? Porque él los quería sacar de esa esclavitud en la que se metieron. Quería hacerles entender. Los había libertado del paganismo, pero ahora se fueron a meter a la religión. Y eso fue algo muy duro para Shaul como un maestro de las Escrituras. Dice el Proverbios 27, 6, anótelo: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Lo leemos de vuelta: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Es evidente que la exhortación de Shaul a los Gálatas tuvo un efecto positivo y habló muy fuerte. ¿Sí? Dice el verso 17: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros, o sea, ustedes, tengan celo por ellos. O sea, quieren que se conviertan en seguidores de ellos. Eso es lo que le está diciendo el verso 17. Estoy en Gálatas 4, 17. Escúchelo muy bien. La falta de entusiasmo muchas veces en los creyentes, dije que creyentes, ¿no? La falta de entusiasmo en los creyentes con frecuencia
origina, ¿sí?, que aquellos que no son creyentes se desinteresen totalmente por la palabra. ¿Sí? ¿Quién quiere estar ahí? Con esa cara, pues me quedo donde estoy. Con esa cara de amargado, amargada, religioso. Me quedo donde estoy, dicen. Es verdad, amados Sahim. Esa es la cara que la religión, los religiosos están dando. Santidad. No, eso no es santidad, eso es un circo. Y eso son ataduras. La falta de entusiasmo de los creyentes origina que los no creyentes tengan falta de interés por las enseñanzas de la Torá. Escúchelo muy bien, si estuviéramos fervientemente llenos de el fuego del Ruach HaKodesh, nuestro celo sería espontáneo. No te tendrían que decir que aplaudas o que hagas cosas. Si no me lo dicen, no lo hago. No, porque el fuego está dentro de tu corazón. Harías muchas cosas por el Eterno. Pero la religión muchas veces te aplaca. Es que yo así aprendí. Aprendiste mal. Momento de corregir. Verso 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos. ¿Por qué les dice hijitos? Porque son alumnos. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Mashiach sea formado en vosotros. Es decir, que Mashiach aparezca en ustedes. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes, dice. ¿Sí? Y esta es una de las expresiones que muchos sheliachim han utilizado, hijitos míos, ¿no? Hijitos míos. O sea, como que de una manera cariñosa. Amén. Vuelvo a sufrir dolores de parto, dice. En 1 Corintios 4, verso 15, dice: yo os engendré por medio del anuncio, o sea, el evangelio, las buenas nuevas en Yeshua. Yo los engendré. Y ahora otra vez tenía que pasar por ese proceso hasta que Mashiach sea formado, dice. O sea, Shaul persistía en sus esfuerzos hasta que Mashiach otra vez reinara en el corazón de ellos por medio de la fe, claro, porque sin fe es imposible agradar al Eterno. Anótese Gálatas 2:20. Amén. Entonces aquí vemos claramente, hasta aquí vamos a quedarnos hoy, el verso 20, ¿sí?, donde dice: quisiera estar con vosotros. O sea, el anhelo de Shaul era presentar su mensaje personalmente. ¿Por qué personalmente? Porque estaba escribiendo y le daba mucha bronca, ¿sí?, coraje de no poder estar con ellos y hablarle las cosas en su cara. Damos gracias a nuestro Abacadosh por el estudio de Gálatas y por todas las experiencias que vamos también vivenciando a través de estos hechos y acontecimientos en tiempos de la Keilah Rishonah. Abacadosh, gracias te damos, Boreolán, porque eres bueno y porque podemos ver cada uno de estos consejos que ciertamente abren los ojos de muchos que también están siendo engañados. Padre eterno, te pido, Boreolán, que nos guardes de toda religión, de toda manipulación de hombre, Abacadosh. Que tu palabra sea la que nos dirija siempre y en todo momento, y que nuestra obediencia sea transparente, Abba. Te pido que eches fuera todo temor en el nombre de Yeshua, toda aquella cosa ajena a tu presencia, porque sabemos que el perfecto amor de Yeshua Mashiach echa fuera todo temor, toda cosa ajena a tu presencia. Gracias, Boreolán, por escuchar tu consejo y porque podemos seguir aprendiendo. Amén y amén.